Hola, ¿qué tal? Nuevamente. Ahora nos toca la presentación de las reglas de derivación y vamos a ver unos ejemplos básicos, ¿verdad? Este, esta presentación es complementaria a la presentación de la derivada. Entonces vamos a comenzar. Nosotros vamos a comenzar con 8 técnicas de derivación. La primera, que nos dice que la derivada de una constante es igual a cero. La segunda, que la derivada de x respecto a x es 1. Ya los explicaremos más adelante. La derivada de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La quinta, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones. Y esta regla se extiende de 2 a 3 o a 4, entonces lo podemos entender. Una derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. El sexto, pues aquí vemos cuando la derivada de una función del producto de dos funciones. Su derivada va a ser, como en este caso, f de x por g de x, la derivada de f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. La séptima, la del cociente, es la derivada del cociente. Cabe aclarar que en la presentación de la derivada, ahí había un error en esta regla. Ahí tenía un signo de más en la derivada en el numerador. Y es la diferencia, no es la suma. Tengo que aclarar esto, ¿verdad? Y finalmente la número 8, que es la regla general de potencias. Pero para que nos quede claro, vamos a hacer unos ejemplos sencillos con el objetivo de identificar la suma. De identificar la regla correspondiente o la técnica correspondiente para derivar. Porque puede haber muchísimos ejemplos a los que les podemos aplicar. La regla número 1. Si la regla 1 nos dice que la derivada de una constante es igual a 0, si yo tengo que f de x es igual a 5, su derivada es igual a 0. ¿Verdad? Esa no hay ningún problema. La regla 3. Si f de x es igual a x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Y aquí yo tengo un ejemplo. Encontrar la derivada de f de x igual a x elevada a la 8. Bueno, su derivada va a ser según la regla 8 por x a la 8 menos 1, que nos da el resultado de 8x a la 7. Y preguntarán por qué no ejemplifique la regla 2. Bueno, porque realmente esa regla es una regla que se puso de la derivada de x respecto a x es igual a 1. Realmente no es necesaria, puesto que si ustedes aplican la regla 3 a la derivada de f de x a la x, obtendrán 1, ¿verdad? Entonces, la regla 2 no es necesario explicarla. Pero cuando nosotros tenemos un exponente, puede ser un entero, puede ser una fracción. En este ejemplo, yo aquí tengo que me piden encontrar la derivada de una función que es igual a x a la 1 medio. Entonces, es exactamente la misma fórmula. Ustedes ven el procedimiento, ¿verdad? Hay que aclarar una cosita, que hasta aquí
se ha aplicado la fórmula, ¿verdad? Pero es difícil de interpretar, por eso es necesario la simplificación. Y por eso continuamos. No porque el final sea precisamente ese el correcto, no. El final es una simplificación que me permite a mí interpretar mejor el resultado de la derivada. Por eso se simplifica, ¿verdad? Y esa parte ya es algebraica, ya no tiene que ver con la aplicación de la regla. Continuamos. La regla número 4. Esta nos dice que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Aquí tenemos que una función igual a 5 por x a la 7. Quiere decir que es 5 por la derivada, ¿verdad?, de x a la 7. Ahí aplicamos la regla número 3. Y tenemos ese resultado, 35x a la 6. Esa es la regla número 4. La regla número 5, aquí me dice que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones. Pues vamos a ver. Ven ustedes, aquí tenemos una suma, ¿verdad?, que se extiende también a la resta. Tenemos una función que es igual a 7x a la 4 menos 2x a la 3 más 8x más 5. Bueno, pues entonces significa que tengo que, según la regla 5, derivar cada uno de ellos, ¿verdad?, de los sumandos. Entonces, aplicamos lo que ya las reglas anteriores, ¿verdad?, para cada uno de ellos, como el ejemplo anterior, y tenemos como resultado nuestra derivada. Si podemos, ¿verdad?, si podemos sumar términos semejantes, lo haremos. Si no, pues así se queda. En este caso no hay términos semejantes, ¿verdad? Aquí la derivada de una constante pues es 0, por eso ya no aparece. Es la regla número 1. Veamos la regla número 6. Ahí nos dice la derivada del producto de dos funciones, ¿verdad? Nos dice que su derivada va a ser la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la función primera. Vamos a ver ese ejemplo. Aquí yo tengo el producto de dos funciones. Entonces es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Aquí ya se aplicó la regla, es difícil de interpretar, entonces procedemos a la simplificación. Esto ya es álgebra, compañeros, ya no es cálculo, aquí ya es multiplicar y después buscar la suma de los términos semejantes. En este caso, el segundo paréntesis es precedido por un número positivo, entonces no es necesario cambiar los signos y puedo hacer la suma directa, ¿verdad? Esto en cuanto a la regla número 6. En la regla número 7, aquí yo tengo el cociente de dos funciones. Vamos a ver. Aquí voy a encontrar esta derivada. Tengo un cociente de 2x a la 3 más 4 todo sobre x al cuadrado menos 4x más 1. Bueno, entonces la regla nos dice que en el numerador es g de x, el denominador, por la derivada del numerador, aquí está, menos, ¿verdad?, el numerador por la derivada del denominador.
todo sobre el cuadrado del denominador. Insisto, es diferencia y en la presentación anterior está equivocada la regla. Entonces tomemos en cuenta eso, ¿verdad? No es más, es menos. Bueno, entonces aquí ya se aplicó la regla, compañeros. Y entonces lo que procedemos es a simplificar, porque ahí difícilmente podemos interpretar. Entonces multiplicamos y ahora sí, ya que multiplicamos, ¿verdad? Cada uno, este por este, nos da este resultado. Este por este nos da este resultado. Aquí si precede signo negativo hay que quitarle, al quitar los paréntesis, pues hay que cambiar, ¿verdad? Los signos de dentro, pero esto ya es álgebra, es simplificación y buscamos que haya términos semejantes. Si los hay, podemos sumarlos, si no, adelante. Entonces, ustedes están viendo un ejemplo muy sencillo de la aplicación, pero no va a variar en nada. Algo que tengo que recalcar es que, por ejemplo, a partir de aquí ya es álgebra. Entonces, cuando uno dice la derivada está muy difícil, no es que esté difícil porque no se puede aplicar la regla. Está difícil porque no sabemos cómo simplificar o no sabemos llegar al resultado que nos proponen, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y finalmente vamos a ver la regla 8, conocida como regla general de potencias. ¿Qué significa esto? Miren, cuando nosotros tenemos la derivada de una función, que es una función elevada a una potencia, tenemos que aplicar esta regla. Como en este caso tenemos a 3x a la 3 menos 4x a la 2, todo sobre x2. En este caso, al aplicar la derivada, tenemos que primero multiplicar a n por la función elevada a n-1, muy parecido a la regla número 13, pero tenemos que multiplicar por la derivada de la función, como dice la regla de g de x, o como dirían algunos, de lo que está adentro. Entonces, pues nos queda la 1 y a partir de ahí, compañeros, es nuevamente simplificar, multiplicar, ver si hay términos semejantes. Aquí tenemos a las x a la 4 como términos semejantes, se pueden juntar y podemos tener el resultado. Entonces yo insisto que la derivada tiene como objetivo encontrar la pendiente, el valor de la pendiente de la línea tangente. Y nosotros nos ayudamos con las reglas para poder obtener esa pendiente, sea como sea esa función. Cuando simplificamos es para poder interpretar, y para simplificar necesitamos álgebra. Entonces muchos al problema que se enfrentan es a álgebra, no al cálculo o a la aplicación de las reglas. Bueno, solamente vamos a ver la ejemplificación de estas 8 reglas y veremos más ejercicios en nuestras clases. Bueno, es todo. Me despido y nos vemos en la próxima presentación.